Escenario económico actual, ¿cuál es el escenario en el que estamos viviendo? Y estamos en un modelo económico tecnológico. Esto es algo muy importante de tomar en consideración. ¿Por qué estudiar economía? A ver, vamos a ver las razones, como les decía, ¿por qué tendría yo que estudiar economía si soy un técnico y a mí me interesa, estoy en electromecánica, estoy en química y alimentos, yo lo que quiero es estudiar, salir, trabajar, encontrar un buen empleo, progresar o ser un profesional independiente? Bueno, ¿y por qué tengo que estudiar economía? Estudiar economía me sirve para qué? Para encontrar oportunidades para mi desarrollo profesional. Es decir, al estudiar economía voy a entender, voy a conocer qué sectores y qué actividades tienen potencial de crecimiento, ¿sí? En qué sectores, por ejemplo, hay desempleo. Eso es muy importante conocerlo, entenderlo, porque cuando decimos que está todo bien o que está todo mal, es todo en conjunto, pero realmente, ¿qué sector está mejor? ¿Cuál ha progresado? ¿Cuál tal vez tiene más problemas? Conocer qué es lo que está sucediendo, porque si yo, por ejemplo, estoy en una escuela electromecánica y me interesaría entrar en X actividad, de pronto que esa actividad tiene un panorama económico no muy positivo, entonces estoy pensando yo en desarrollarme en una actividad que ya tiene un panorama económico complicado, tendría que conocerlo. Hay mucho desempleo en esta actividad donde yo me voy donde estoy interesado. Eso no quiere decir que yo desista de mis intereses, sí quiere decir que yo empiece a perfilarme, ¿no? A pensar, bueno, ¿por dónde podría estar la oportunidad? Me sirve para decidir en qué emprender, qué actividades tienen potencial, dónde está el interés de los consumidores, dónde hay realmente necesidad de capital, qué pasa con la inflación por los sectores. Es decir, yo tengo que tener estas directrices para decidir en qué emprender. Y definitivamente, estudiar economía me entrega herramientas para administrar las finanzas personales y las del negocio, herramientas de ahorro, de inversión, ¿sí? ¿Qué oferta de productos y servicios existen en este momento? Estamos trabajando y estudiando en Construyamos 2021 servicios tecnológicos financieros digitales. ¿Qué pasa con la inflación? Bendita, maldita inflación. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo esto afecta? ¿Tengo que esperar que esto pase? Realmente no estudiar economía es similar a lanzarse al mar con una canoa, ¿sí? Aunque lo hacemos todo el tiempo. Es decir, las personas en general no conocen de economía o no se ocupan, no se preocupan de estudiar o de analizar qué está sucediendo. Sin embargo, todos trabajamos en la economía. Ustedes están saliendo al mundo profesional y esperamos que no se lancen al mar con una canoa, sino que vayan pensando, bueno, a ver, ¿por dónde? ¿Cómo me tengo que preparar para ese mar, que sería ese océano, en el cual vamos a salir a la vida profesional ya fuera del ámbito escolar y de esa protección que de cierta forma tenemos, ¿sí? Entonces, no nos vamos a lanzar en una canoa y vamos a ver cuál es el panorama. ¿Qué necesito aprender de economía? A ver, ¿cómo hacemos más sencillo este tema? Para todo lo que quiero aprender en general existen indicadores, ¿sí? Es decir, a ver, puedo tener ciertas pautas claras porque si no economía se escucha como demasiado, muy general. La economía está mal, la economía está bien. A ver, pero ¿qué es lo que yo necesitaría saber sobre la economía? Entonces vamos a ver ciertos indicadores que me van a permitir hacer un análisis a cualquier persona. O sea, no necesito ser economista para poder hacer un análisis acerca de la economía con estos indicadores. Similar como cuando conduzco un coche. Vieron, para conducir un coche yo no necesito saber de mecánica, de hecho yo no sé de mecánica. Sin embargo, nosotros tenemos en el panel del coche, tenemos indicadores que nos dicen si tenemos nafta, si nos falta, la temperatura del auto, ¿sí? Incluso algunos nos dicen cuánto, con la cantidad de nafta que tenemos, cuántos kilómetros todavía tenemos, a qué velocidad. Es decir, tenemos algunos indicadores en ese panel que a mí me permiten conducir segura, saber que yo voy a llegar a tal lugar sin necesidad de saber de mecánica. Entonces, pasa en muchas actividades y pasa en la economía. Con tener algunos indicadores claros, a mí me permiten hacer un análisis para enrumbarme. ¿Qué son los indicadores económicos? Los indicadores económicos es un dato estadístico sobre una situación económica pasada y presente. Es un dato, nos dicen estadísticamente pasó, vamos a ver cuáles son los indicadores. La inflación, el desempleo, tienen indicadores que nos dicen qué pasó, qué está pasando, y con ese indicador nosotros podemos pensar qué va a suceder, ¿sí? Y los indicadores económicos juegan o trabajan en su conjunto, así como
nuevamente los indicadores del panel del auto, es en su conjunto que trabajan. Entonces es importante que yo los conozca. Vamos a ver unos poquitos donde en su conjunto yo los repaso y puedo pensar qué va a suceder mañana para prepararme. ¿Sí? Acá lo importante es prepararme y no tener una expectativa tal vez inocente de, bueno, todo va a cambiar o todo va a mejorar, ¿sí? ¿En qué me fundamento para pensar que todo va a cambiar o va a mejorar? Y no es que va a mejorar o va a empeorar, es decir, si la situación es complicada, hay situaciones más y menos complicadas, yo tengo que ver dónde están las oportunidades. Para esto me sirve tener un panorama económico pasado y presente y proyectar un futuro, me sirve para encontrar por dónde va la oportunidad, porque tal vez la actividad económica a la que me gustaría integrarme y está complicada y ya viene complicada, y si yo leo los indicadores digo, y esto es probable que siga complicado. Entonces, ¿por dónde me tendría que enrumbar? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y a la información de indicadores económicos todos podemos acceder. Vamos a ver estos indicadores económicos que considero principales, que son cotidianos, que son comprensibles, que tienen impacto en nuestra vida y que los escuchamos todo el tiempo en las noticias. Siempre estamos escuchando. Poca atención le prestamos porque siempre las personas concluimos que la economía está bien o la economía está mal. Sí, esa es la conclusión general. Pero nosotros como profesionales y ustedes como jóvenes técnicos es importante que tengan una mirada más allá. Aprender de economía nos incumbe a todos y a ustedes les va a dar una visión para su vida profesional diferencial. Y acuérdense que desde que empezamos el programa siempre comentamos que necesitamos encontrar esa diferencia, ese lugar diferencial el cual ocupar, ¿sí? Distinguirnos del resto de población que dice, bueno, ¿cómo está la economía? ¿Mal o bien? No, vamos a pensar nosotros y a tener información para generar un criterio. Es muy importante que ustedes vayan pensando en toda esta información que nosotros les brindamos en Construyamos, las clases que le damos diferentes profesionales, es para que ustedes construyan un criterio, ¿sí? No para que me crean a mí, porque tal vez el lunes Claudio diga otra cosa. No va a decir otra cosa Claudio, pero tal vez va a tener un enfoque que yo no estoy en este momento contemplando. Seguro que es así. Son complementarios y ustedes van tomando de cada uno información para construir un criterio. En economía se necesita un criterio propio, que ustedes construyan un criterio porque dependiendo de ese criterio es la oportunidad que van a buscar, el camino que van a tomar. Los indicadores económicos básicos, Producto Interno Bruto, que lo escuchamos todo el tiempo, balanza comercial, déficit o superávit fiscal, emisión monetaria, inflación y desempleo. Ay, qué pesada esta señora. ¿Qué tengo yo que ver con todo? Con todos estos indicadores. Bueno, se los voy a hacer muy sencillo y créanme que es muy interesante que ustedes lo conozcan porque de aquí en más, cuando escuchen las noticias, cuando alguien, algún analista o algún noticiero comente, ustedes van a decir, ah, esto es tal cosa. Y de estos indicadores, que son 6 indicadores, van a ustedes empezar a construir un criterio. Vamos con, perdón, ahí me fui. Sí. Algo se me desordenó. Vamos con Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Sí? El Producto Interno Bruto es lo que se diría, lo que produce un país en su conjunto en términos acá está en euros, pueden ser en dólares, siempre en una moneda internacionalmente reconocida como el dólar o el euro, de forma que no tengamos una diferencia por la inflación o por la devaluación. La producción total en bienes y servicios es el Producto Interno Bruto. Si lo llevamos al ámbito familiar, es decir, en una familia, lo que produce el papá y la mamá o las personas que sostienen la familia sería el Producto Interno Bruto. Es el total, porque de pronto que uno de los dos, por ejemplo, el padre tiene algún negocio o está en alguna fábrica, o la mamá tiene un emprendimiento, vende productos o vende servicios, el total de lo que ingresa por venta de productos y servicios es el Producto Interno Bruto familiar y en este caso del país, que se puede llevar a una ciudad, a una región, a una familia. El Producto Interno Bruto es el total que se produce en un país. Siempre recuerden que cuando hablamos de estos indicadores son conglomerados, es decir, acá hay todas las actividades económicas del país, todas, están
Y aquí en este Producto Interno Bruto que vemos un total, no sabemos quién produjo más o quién produjo menos. Vemos un total. Ustedes pueden ver aquí en el cuadrito que tenemos la evolución del Producto Interno Bruto, que desde el 2010 en algún momento sube, después vemos cómo, por ejemplo, en el 2020 baja. ¿Por qué? Y sí, se produjo menos en la pandemia, las fábricas se cerraron, trabajamos todos menos, así que el producto cayó. Del 2019 cayó, pero de 2018 al 2019 también cayó el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Del 2017 empezó a caer, aquí hubo una subida del 2014 al 2015, sin embargo, aunque este es un valor total, no tenemos seguridad de quién subió más. Si aquí, por ejemplo, estamos hablando de producción total, si de pronto el precio de la soja a nivel internacional subió, y entonces va a dar un mayor valor a Producto Interno Bruto, o tal vez se exportó más en un producto que en otro. En este total hay productos ganadores y perdedores, y el total me da este valor. Está bueno conocerlo, pero tampoco me termina de decir mucho. Entonces, cuando yo escucho Producto Interno Bruto subió o Producto Interno bajó, tengo que pensar que dentro de esa producción de bienes y servicios hay producción de bienes y servicios que le fue mejor y otras que no le fue tan bien. Hay ganadores y perdedores, ¿sí? Acá el ejercicio siempre es pensar que no todo está tan mal, tampoco todo está tan bien. Hay ganadores y perdedores. Nosotros como profesionales tenemos que ver dónde están los ganadores, qué producción va mejorando. Este es un indicador general. La balanza comercial. Perdón, algo que hasta abajo es también considerar que cuando hablamos de Producto Interno Bruto, en general estamos hablando de producción y empleo. Cuando más hay productos ganadores, como les dije, productos perdedores, sin embargo, en el total, cuando se reduce el Producto Interno Bruto, generalmente es el impacto en el empleo, porque se produce menos, y si se produce menos, es que hay menos personas empleadas, menos personas trabajando. Cuando hablamos de empleo, no hablamos exclusivamente de personas empleadas en relación de dependencia, personas que trabajan. Si la producción baja, el empleo baja, es decir, hay menos personas trabajando, ¿sí? General. Ahora, nuevamente, también en esto, aun cuando hay menos empleo, habrán sectores que tienen más empleo y otras que tienen menos empleo. En el total, la producción, el empleo, cuando la producción se reduce, el empleo también. Esto sí es importante tenerlo en cuenta. Cuando me dicen que el PIB bajó, el Producto Interno Bruto bajó, es que el empleo bajó. Si nos dicen que el próximo año el Producto Interno va a seguir bajo, tengo que pensar que las dificultades de la empleabilidad o de conseguir trabajo, de ser activamente, de tener una actividad profesional, se reducen. Si yo ya escucho que el PIB va a bajar, y es que mis posibilidades se reducen. La balanza comercial. La balanza comercial quiere decir es las exportaciones y las importaciones. Es decir, todos los países exportan bienes y servicios, exportan granos, exportan carne, importan insumos, importan equipos, ¿sí? Hay una exportación y una importación. Pensemos que la economía de un país es como un negocio, digamos, como un emprendimiento. Yo vendo, exporto, saco, vendo, le vendo a otras personas, pero además también tengo que hacer compras, tengo que comprar insumos, materiales para producir. Ahora, en el total de este negocio, yo tengo que vender más de lo que compro, ¿sí? Para que este negocio funcione. Es decir, la balanza comercial me dice cómo está el negocio del país entero. Y tienen que pensar ustedes en su emprendimiento. Sus ventas tienen que ser mayores a sus compras, si no el negocio no funciona. Entonces acá vemos cómo funciona la balanza comercial del país y qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Por ejemplo, en la balanza comercial vemos al 2020 una reducción, sí, nuevamente, se reduce porque nosotros tenemos menos actividad. La balanza comercial va con el Producto Interno Bruto. Generalmente cuando el Producto Interno Bruto baja, también nuestra balanza comercial se reduce porque van a haber menos exportaciones, estoy produciendo menos, ¿sí? Cuando escuchan las noticias que la balanza comercial se reduce y estamos vendiendo menos, estamos comprando más de lo que vendemos, ¿sí? Acá están todas las actividades, pero habrán actividades que, por ejemplo, como vimos la semana pasada con Mariano de la Cámara de FinTech, hay actividades que tienen una balanza superior,
¿sí? Dentro de este conglomerado hay algunos que son ganadores. Lo que pasa es que en el total se pierden, pero están los ganadores. Cuando tenemos estas cifras, no hay que pensar que todos están bien o todos están mal. Acá hay sectores ganadores y sectores perdedores. Déficit y superávit fiscal. Vieron que escuchamos todo el tiempo el déficit y el superávit fiscal, que son del Estado los gastos menos los ingresos. ¿En qué gasta el Estado? ¿Cuáles son sus gastos y en qué les ingresa dinero? ¿Qué es lo que nos pasa? Ya aquí vemos que siempre estamos en déficit, es decir, estamos en un país y pasa en muchos de América Latina. Esto, a ver, algo que es importante considerar es que la información económica no tiene ideología, no vamos a, y cuando vamos a hacer las preguntas, no vamos a entrar en temas políticos, ¿sí? No importa de quién es la culpa si es que alguien la tuviese, ¿sí? Estamos hablando exclusivamente de una realidad económica, que le pasa a la Argentina como le pasa a otros países, ¿no? No es que somos los únicos. Vamos a abstraernos de cualquier ideología solo para mirar los indicadores económicos y poder pensar un horizonte posible. Nosotros vemos que tenemos constantemente un déficit fiscal. Esto es constante, es decir, el país gasta más de lo que ingresa, por los motivos que querramos y vamos todos los años, gastamos más, gastamos más, gastamos más, gastamos más. Siempre estamos gastando más, ¿sí? Imagínense, en una familia, si nosotros tenemos en una familia gastamos más de lo que nos ingresa y se nos va a complicar porque cada vez se nos va a ser más difícil remontarla. Entonces, nuevamente, las actividades económicas también, algunas tienen mayor déficit que otras, ¿sí? Esto es un conglomerado, pero a nosotros vamos viendo Producto Interno Bruto, vemos balanza comercial, producto cae, balanza cae, déficit continúa y estamos viendo para atrás, porque a mí cuando yo veo para atrás digo, mira, todo esto va para atrás. Y más allá de la pandemia. Ahora, para adelante va a ser diferente. Aquí hay un cuadrito que está bueno conocerlo, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos del Estado y cuáles son los gastos del Estado? Los ingresos son impuestos, ¿sí? Son directamente es la mayor parte de los ingresos que ustedes ven, todos son impuestos, aranceles, impuestos a la actividad económica, impuestos a las personas, es la forma que tiene el Estado de generar ese ingreso. Y acá ven los gastos. Y acá en los gastos van a ver cómo están por los rubros, ¿no? La administración gubernamental. Y estos son los gastos, este es el presupuesto desde 2020, ¿sí? Este no es el presupuesto final porque tuvo un ajuste, acá lo coloco el final para que ustedes lo revisen, un ajuste de esto, no es mucho, sino que en el total no encontré este cuadro para que ustedes miraran los gastos del Estado, donde tenemos, por ejemplo, en los servicios sociales, que son todos los subsidios del Estado, tenemos el 72% de los gastos, ¿sí? Esto es lo proyectado para este año. O sea, el 72% de nuestros ingresos están en gastos, en gastos que tienen que ver con la asistencia social. De ninguna forma digo que está bien o que está mal, ¿sí? Yo solo quiero mostrarles un panorama económico. Tenemos un ingreso y tenemos un gasto. Ahora, para continuar con este gasto, vamos a tener que generar más ingresos. Ahora, fíjense ustedes que si los ingresos tienen que ver con los impuestos exclusivamente y nosotros estamos en déficit, si ven, porque acá el total de los gastos es más grande que de los ingresos. Entonces, imaginen ustedes qué va a pasar. ¿Cómo hacemos para que esto al menos se equilibre y no sigamos en déficit? Bueno, probablemente tengamos más impuestos. Pensar en más impuestos a profesionales que están a punto de salir, también tienen que ustedes pensar que las actividades profesionales van a tener, es posible que tengan más impuestos, porque esto hay que solucionarlo, ¿sí? Esto es un tema muy importante de tener en cuenta. Cuando escucho déficit fiscal, que hay que cubrir, que lo escuchamos siempre, ay, que el déficit fiscal, el tema es que gastamos más. Bueno, acá tenemos una asistencia social, más allá de que se necesite o no. O sea, eso no lo vamos a discutir ahora. Lo único que sabemos es que aquí hay un gasto que hay que pagar con esto. Y si yo soy profesional y voy a salir a la vida profesional, pues lo voy a tener que pagar. Entonces, tengo que nuevamente pensar, en todo caso, en qué actividad profesional a mí me genera tal vez un ingreso que me permita que el impuesto no me resulte, que no me golpee tanto, porque esto va a continuar, ¿sí? Entonces,
Si el Producto Interno Bruto baja, si la balanza comercial se nos cae, ¿sí? Si tenemos déficit sostenido en el tiempo y nosotros vemos que continuamos con este déficit y que la única forma son los impuestos para seguir pagando este nivel de gastos, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que repensar en nuestro futuro profesional? A ver, ¿cómo hacemos esto? Porque este es el panorama. Hay un refrán que habrán escuchado que dicen que la realidad nunca es triste, lo que no tiene es remedio. Pero vamos a ver cuáles son las oportunidades. Vamos con otro, llevamos 3 índices, con un cuarto índice que es la emisión monetaria. La emisión monetaria. ¿Qué es la emisión monetaria? Que lo hemos escuchado muchísimas veces, sí, que se emite la maquinita de la moneda, se emite dinero, el Banco Central emite dinero, lo escuchamos. A ver, ¿qué es la emisión monetaria? Y es esto, es la emisión de moneda puesta en circulación de una forma directa y no como resultado de ingresos operacionales. ¿Qué quiere decir? Que es cuando se emite dinero, el Banco Central, que tiene la facultad, en todos los países sucede, o sea, no es exclusivo de la Argentina, ¿sí? Esto sucede en la emisión monetaria, es de un Banco Central que emite dinero, ¿sí? Y este dinero se lanza al mercado, se entrega a las personas, a las empresas de diferentes formas, pero este dinero se dice emisión monetaria porque es un dinero que se emitió y no tiene un respaldo. A ver, si yo estoy en una familia o mi economía personal, el dinero que tengo es un dinero producto de un servicio que entregué o de algo que vendí. Yo vendí algo y a cambio entregué dinero. Pero si yo vendí algo, quiere decir que trabajé, que produje. Entonces, si yo generé una producción, tal vez empleé personas, ¿sí? Compré insumos, compré materiales y a cambio de eso yo generé producción y la vendí. Perdón, bueno, continúo. Entonces, saqué disculpa. Bueno, entonces, este dinero salió directamente y no fue como contraprestación, es decir, no hubo producción atrás y se emitió directamente. Ya vamos a ver la consecuencia, qué sucede cuando el dinero se emite, porque por un lado, las personas dicen, ay, qué bueno, tengo un subsidio o tengo un ingreso, ¿sí? Y esta emisión monetaria llega directamente a las personas, pero las personas no lo tuvieron a cambio de una actividad económica, porque si yo lo tengo a cambio del trabajo, es que hay toda una cadena de trabajo detrás, pero en la emisión monetaria no hay ninguna cadena, es dinero que se entregó de forma directa. Vemos que en el 2019 la emisión monetaria es de 486 miles de millones de pesos, en el 2020 fue de 2 billones y en el 2021 y va a ser más de 2 billones, ¿sí? Vamos a ver cómo impacta esta emisión monetaria, porque bueno, en el 2020, por la pandemia, justamente sucedió que con todas las ayudas, vamos a ver este panorama después a nivel mundial, con toda la asistencia social, necesaria o no necesaria, no está en discusión este tema, se emitió 2 billones, ¿sí? Entonces, todo este dinero salió al mercado sin ningún respaldo, es decir, no hubo producción, no hubo empleo, no pasó nada detrás de esto, solo el dinero se emitió. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa con el desempleo? ¿Sí? Nosotros hasta ahí, los primeros indicadores que eran Producto Interno Bruto, la balanza comercial, el Producto Interno Bruto, el total de la producción nacional en términos de moneda extranjera, lo que tiene que ver la balanza comercial, lo que exportamos y lo que importamos, que tiene que ver con lo que vendí. Yo tengo una balanza comercial que se me cae, estoy vendiendo menos porque estoy produciendo menos, es una consecuencia. Tengo un déficit sostenido, pero más allá de la pandemia yo ya venía en déficit, es decir, ya teníamos déficit varios años. Y el déficit quiere decir que gastamos más de lo que nos ingresa, nuestros gastos, el 72% es asistencia social y el ingreso es exclusivamente de impuestos. Este es el panorama. Ahora, todo esto nos trae algunos, o sea, vamos a ver otros indicadores que es como una consecuencia, como lógica, ¿sí? Viene el desempleo, yo produje menos, yo vendí menos, ¿sí? Estoy en un déficit, necesito más impuestos, pero necesito impuestos de personas que no están trabajando, ¿sí? Esto es, entonces tengo que pensar, a ver, estamos con un déficit y necesitamos más impuestos, más ingresos, porque el impuesto es el 95% del ingreso del Estado,
pero esos impuestos solo los pueden generar personas que están trabajando. Ahora, ¿qué pasa si la producción cayó? Y entonces, ¿cómo se pagan esos impuestos? Bueno, no, tenemos el desempleo. Entonces, acá ustedes pueden ver un cuadrito que más o menos el desempleo, más o menos pandemia, desempleo hemos tenido. O sea, el desempleo también está sostenido, ¿sí? En el año, la tasa de empleo en Argentina subió un 11% en el primer trimestre del 2020. Más o menos nosotros vendíamos entre un 8 y un 11%, ya veníamos con pandemia y sin pandemia. Es decir, no le echemos, no responsabilicemos a la pandemia de las dificultades. Y nuevamente, acá el punto no es responsabilizar a nadie, sino mirar un panorama económico. Digamos, lo que quiero decir es que no pensemos que la pandemia es la causante. Nosotros ya veníamos con un panorama económico complicado. Y se me movió, pero vamos con la inflación, que se me quedó por acá. Inflación. La inflación. Bueno, todo esto terminamos viéndolo en la inflación. Baja la producción, compramos más de lo que vendemos, estamos en continuo déficit, gastamos más de lo que nos ingresa, tenemos una emisión monetaria gigantesca de 486 mil millones, en el 2019 pasamos a 2 billones, quintuplicamos la emisión monetaria, y entonces viene la inflación. Y ahora, ¿qué tiene que ver? Porque muchas veces escuchamos, y seguramente ustedes escucharon las noticias, que la inflación tiene que ver con la emisión monetaria. Y este es un concepto que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque ya lo vamos a revisar a nivel mundial, ¿sí? Entonces, hay un escenario, empezamos por país, vamos a nivel mundial, que es importante que ustedes observen para tomar decisiones para su futuro profesional, ¿sí? No caer en esto de simplemente busca una actividad o busca un trabajo, sino tener un escenario económico en el cual ustedes se van a insertar como profesionales, ¿sí? La inflación, ¿qué es? Es un proceso económico, es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Acá hay un desequilibrio, ¿sí? Hay una pérdida continuada del valor de la moneda, ¿sí? Hay un incremento de los precios, que es lo que conocemos como inflación. Los precios crecen y no paran. Y muchas veces decimos, la inflación es especulativa, no, la inflación es consecuencia de la irresponsabilidad de la gente que sube los precios. A ver, pero ¿qué sucede con la inflación? ¿Y cuáles son los causantes de la inflación? La inflación es podemos decir, es un indicador más consecuencia o podemos decir también es como un reflejo de lo que está sucediendo. La inflación no viene sola, no viene de la nada y tampoco es que lo originamos las personas directamente, ¿sí? La inflación es como, es consecuencia de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, algo que siempre escuchamos es la emisión monetaria. Y sobre la emisión monetaria hay que estar muy pendientes y hay que informarse, revisar. Nuevamente, es el escenario económico en el cual ustedes van a actuar. ¿Cómo influye la emisión monetaria en la inflación? Pregunta de evaluación, porque esto es indispensable que lo tengan en cuenta. ¿En qué influye en que se emita más dinero, que los bancos centrales, más allá de Argentina o del país X, emita más dinero y por qué la emisión de ese dinero me genera inflación? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Bueno, tiene que ver esto. Yo les decía, la emisión monetaria, si el dinero no sale a partir de que estoy trabajando, de la venta de mi trabajo, del empleo, de la compra de insumos, o sea, si no es una cadena de producción que ha generado ese dinero y el dinero directamente es emitido y entregado a las personas, genera inflación. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo así muy sencillo, ¿sí? Se emite un dinero que no tiene producción detrás. En la pandemia se emiten 2 billones de pesos y atrás no había producción, porque vimos que la producción cayó, el desempleo subió, ¿sí? La balanza cayó, es decir, no hubo producción, pero hubo emisión de dinero. Quiere decir que hay un dinero en las manos de las personas que no tiene atrás, no aumentó la producción. Entonces, si vamos a un ejemplo sencillo, es como decir, mira, un comerciante que tiene una verdurería, para ponerlo así muy sencillo, tiene una verdurería, sí, tiene tomates, tiene morrones, tiene papas, bueno, él tiene sus gastos fijos porque tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el transporte, tiene que comer, alimentar a su familia, él tiene gastos fijos, tiene que pagar los servicios básicos, la luz, bueno, él tiene un cierto nivel de gastos que paga con la venta de sus productos.
Ahora sucede que la producción cae, se producen menos tomates, menos morrones, menos papas, cae la producción, entonces llega poco a la verdulería. Sin embargo, las personas tienen dinero en la mano y con el dinero en la mano van a la verdulería y quieren comprar tomates. Y entonces el verdurero, el señor dice, bueno, pero yo no tengo muchos tomates porque no está llegando por producción, yo tengo pocos, sin embargo yo tengo que pagar todos mis gastos. Tengo que subir al tomate, ¿qué más me queda? Si yo tengo que seguir dándole de comer a mi familia y pagar los gastos fijos y pagar el alquiler y los servicios básicos, le tengo que subir el precio. Le tengo que subir el precio porque en el total yo necesito que a mí me cuadre y porque yo sé que no van a llegar más tomates porque no hay producción detrás. Entonces, las personas sí especulan porque necesitan cubrir esos gastos y cuando dicen, pero no saben el futuro. Sí, la persona que está en el negocio dice, yo sé que todo está parado, que nadie está saliendo a los campos a producir y que a mí el próximo mes no me van a llegar tomates. Ah, no me van a llegar tomates el próximo mes. Ah, entonces le subo por este mes y por el otro. ¿Sí? Así se va originando la inflación. Entonces, ¿por qué? Ahora, porque las personas que van a comprar no tenían el dinero, pero no trabajaron. Es diferente que sí, el señor que está en la verdulería tiene muchos tomates, pero los tomates para producir, hubieron muchas personas empleadas, se transportaron, muchas personas que transportaron en vehículos, que cobraron, que después compraron la nafta. Es decir, hay toda una cadena de trabajo antes de llegar los tomates y a consecuencia de toda esa cadena, una persona viene y compra y tiene dinero para comprar, el señor de la verdulería está tranquilo, porque dice, no importa, yo te doy este precio porque hay harto tomate que ya llega. Entonces se da una cadena virtuosa. La inflación sucede cuando hay este desequilibrio, es decir, la emisión monetaria me entregó dinero a las personas sin una producción detrás. Ahora, esto pasó en la pandemia, esto ya venía de todo esto, venía de una producción que vieron que venía reduciendo, de una balanza comercial donde vendíamos más de lo que comprábamos, de un déficit fiscal sostenido y una pandemia que, bueno, se generó esta emisión y la inflación continuó. Pero como ustedes ven estos cuadritos, la inflación de 2 dígitos viene hace más de una década. Nosotros tenemos esta inflación, ¿sí? Esto es como para entender por qué la emisión monetaria genera inflación, ¿sí? Es casi inevitable, es decir, salvo, casi digo, porque si es que yo emito dinero y las personas empiezan a comprar, pero a la vez, de alguna forma, la producción empieza a agilizarse y a crecer, entonces que prontamente podría equilibrarse. Cuando eso no sucede, la emisión va derecho a la inflación. Cuando nosotros escuchemos en las noticias que un país ha emitido mucho dinero, es que va a haber inflación, ¿sí? Ahora, esto no es para llorar, no es para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver ahora, más allá del escenario de la Argentina, que es similar a otros países de América Latina. Nuevamente hablamos de la Argentina porque estamos en la Argentina y nosotros vivimos en este país, pero vamos a que el escenario es compartido por otros países, no por todos, algunos más, a otros menos, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel mundial? Y la pandemia un poco nos igualó a todos. Nos igualó no en que los índices están iguales, pero sí nos igualó en la problemática. Es decir, países que no tenían esta problemática empiezan a tenerla, porque la pandemia nos trajo a todos el problema. Es decir, tenemos un problema compartido ahora. Antes, que éramos solo nosotros, de pronto en América Latina un poco más, también tenemos más compañeros hoy en América Latina y hoy en el mundo hay más compañeros, es decir, la pandemia nos igualó en el problema, no en la intensidad del problema tal vez, pero sí en el problema. Y entonces empezamos a ver inflación en otros países, desempleo en otros países, y ustedes ven los cuadritos, después los pueden repasar en diferentes países desarrollados donde tasas del desempleo del 3%, del 4%, del 5% son altísimas porque no la tuvieron antes. Entonces vamos ahora a tener un escenario compartido, no estamos solos. Esto es bueno, no ser solos, no estar exclusivamente en este problema es bueno. Nuevamente, nada es bueno ni es malo en el escenario económico. El escenario económico es importante entenderlo, leerlo para encontrar la oportunidad. Ese es todo el punto. Es decir, tengo que tener claro lo que sucede para ver, a ver, por dónde está la oportunidad. Cuando hablamos de emisión monetaria, es
Entonces, en el escenario económico mundial hay una emisión, todos emitieron dinero, sí, nosotros aumentaron de 486 mil millones, miles de millones en el 2019 a 2 billones en el 2020 y a 2 billones o más en el 2021, pero no es único el nuestro. A nivel mundial, todos emitieron dinero, sí. Estados Unidos emitió dólares, más de un 30% de emisión monetaria del año pasado y nuevamente en este año, ¿sí? El Banco Central Europeo también tuvo emisión monetaria, es decir, la emisión monetaria no se disparó el año anterior porque todos los países en medio de la pandemia, al caer la producción, todos tuvieron que dar en mayor y menor medida asistencia a la población. Esto pasó, sí, este es el escenario económico hoy. Esto no hubo antes. Entonces, vamos a volver a por qué estudiar economía. Porque me permite encontrar oportunidades, porque me va a permitir decidir en qué emprender, ¿sí? Qué sectores van mejor, qué van peor, o cuáles no están tan bien, en dónde podría haber una oportunidad, cómo administro mis finanzas y sobre todo para no lanzarme al mar con una canoa. A mí me gustaría ahora, antes de decirles yo las conclusiones y pasar, son 10 minutitos a una segunda parte para buscar la oportunidad, es aquí en 5 comentarios. ¿Qué conclusiones de este panorama de la Argentina, compartido por más países de América Latina, pero de Argentina, que es lo que nosotros estamos y conocemos, y a nivel mundial, qué conclusiones en este primer momento les trae? ¿Qué conclusiones les trae? ¿Cuál es la falta de respeto que me dice, no sé? ¿Qué conclusiones les trae lo que hemos visto hasta hoy? ¿El saber de economía? Sí, se va a grabar la clase. Bueno, que saber de economía es indispensable para vivir, que vivimos en déficit, la emisión aumentar la producción va a generar más empleo. Bueno, perfecto. Ay, me encantó. Bueno, muchas gracias a todos mis participantes. ¿Qué pienso yo de la emisión monetaria y de la asistencia social? No estoy, justamente como les dije antes, para juzgar si está bien o está mal. Y les sugiero que también nos abstraigamos de este tema. ¿Por qué? Porque lo importante es entender lo que está pasando para nosotros saber qué camino tomar. Entonces, no caer en la discusión tal vez ideológica del está bien, está mal, es lo que pasa, es lo que sucede. A ver, sobre esto que sucede, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entonces, este es el punto de la clase, ¿sí? Después cada uno tendrá sus criterios y es importante que cada uno construya sus criterios. Pero el criterio de si está bien o está mal está de más porque realmente no me va a sumar para construir mis oportunidades porque a eso vamos. Entonces, algunas conclusiones que yo les traigo están, por ejemplo, hoy, en este escenario económico mundial, irse del país ya no es una opción como fue antes. Muchas veces, muchos años anteriormente dijimos, no, acá todo está mal, yo de acá me voy, yo me voy a vivir a tal lugar, a X, Y, Z lugar donde se está mejor. Bueno, irse del país hoy no es una opción como fue antes, porque les decía, la pandemia nos igualó en problemáticas, sí, no con la misma intensidad, pero sí, el problema está en todos los países, ¿sí? Y en general, bueno, todos los países están buscando proteger a su población, ¿sí? Su población son nacionales y residentes principalmente. Si ya tienen un desempleo dentro de su población, nacionales y residentes, bueno, van a tratar de protegerlos. Entonces, irse de país es una opción que siempre estuvo y que hoy no necesariamente, o sea, es una de las cosas que opciones que tenemos que empezar a descartar. Otra conclusión, esperar que todo regrese a su lugar. Es poco probable. Siempre decimos, no, porque la Argentina es cíclica.
La pandemia nos igualó en la problemática, entonces ya no estamos solos en este problema, no nos pasa solo a nosotros. Por tal motivo, que regresemos a cómo fue antes es poco probable, porque hoy no somos ya una isla, o sea, compartimos la problemática a nivel mundial en diferente intensidad, pero está compartida. Otra conclusión, entonces, hay que buscar alternativas. En las alternativas tenemos que buscar dentro de todo esto que sucede, qué sectores crecen, ¿sí? ¿Qué actividades surgen? Porque siempre decimos que cuando hay crisis hay oportunidades, ¿sí? No es la mayoría, pero si no, no serían oportunidades. Es decir, a la oportunidad hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que ubicarla. Saber de economía y saber de estos asuntos a nosotros nos ayuda a ver por dónde, porque en este gran conglomerado, ¿sí? Que aparecen cifras que no nos gustan, que son negativas, les aseguro que hay ganadores. En este conglomerado y en este universo hay ganadores. Entonces, el punto es que si yo tengo claro que irme del país no es necesariamente la mejor opción, que esperar que todo regrese a su lugar porque acá no pasó nada es poco probable, que en este escenario está compartido el problema, bueno, ¿dónde tengo las oportunidades? Y a eso tengo que enfocarme. Entonces, regresamos a nuestro punto inicial de lo que es el programa Construyamos 2021 este año, que es su estructura principal en blockchain, ¿sí? Y blockchain puede ser una herramienta para mejorar el mercado laboral. Acá yo les puse algunas notas que les voy a compartir en Twitter para que ustedes vayan viendo y en la clase van a estar como material de apoyo para que ustedes empiecen a revisar qué es lo que sucede con el blockchain, qué sucede con esta industria, cómo impacta en el trabajo de miles de personas y de millones de personas, y que justamente se espera que en el 2021 realmente el crecimiento en el mercado global de empleo sea el 50% en blockchain. Entonces, esto es un punto muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Y qué es blockchain? Para quienes no escucharon la clase, que es importante que escuchen la clase que ya dimos, que yo di acerca de lo que era blockchain. Blockchain es una revolución tecnológica que lo que hace es permitirnos a todos los que compartimos este problema la oportunidad. La tecnología, no olviden que surge para solucionar un problema, para eso surge la tecnología. La tecnología apunta a mejorar una situación, a brindar oportunidades, y ahora lo curioso es que en la pandemia, que iguala la problemática a todos, también iguala la oportunidad. Entonces se iguala la oportunidad y surge esta tecnología que ya estaba, pero se potencia en el 2020, porque blockchain tiene como principal objetivo es vincular a las personas alrededor del mundo para que generen transacciones. Entonces dice, blockchain significa cadena de bloques para entender lo que es la parte técnica y cómo funciona, pero conceptualmente es un sistema en el cual se pueden hacer transacciones seguras entre las personas alrededor del mundo, sin intermediarios a bajo costo, en todas las actividades económicas y para todo lo que vamos a necesitar en nuestro cotidiano vivir, incluso no para todo, pero para gran parte de todo lo que nosotros adquirimos. Blockchain es una solución porque nos va a permitir a nosotros transaccionar en el mundo, a generar operaciones que antes era imposible trabajar. Compartimos un problema y compartimos también una alternativa. Hoy es indispensable que nosotros empecemos a considerar, bueno, qué opciones tengo para trabajar que realmente crezcan, qué sectores crecen. Blockchain es una actividad que crece, que se piensa que desde el 2021 va a ser el 50% del nuevo empleo que nazca, y por eso es que nosotros estamos tan entusiasmados y ponemos tanto enfoque que ustedes aprendan esta tecnología y cómo aplicar esta tecnología en cualquier tipo de actividad económica. Olvidémonos hoy de las criptomonedas. Es la tecnología lo que vamos a trabajar, y que ustedes vayan viendo que en especialidad de alimentos, en química, en electromecánica, en todas las especialidades yo puedo aplicar esta tecnología, me puedo capacitar porque es lo que el mundo va a requerir y es lo que en este momento se está demandando, ¿sí? Y también tiene esta particularidad maravillosa de que nos permite trabajar alrededor del mundo con operaciones internacionales y ya no necesitamos salir del país. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta frente a un escenario económico negativo. Lo primero que surgió el año 2020, una de las alternativas que surgieron, sí fueron las criptomonedas, ¿sí? Vieron que Bitcoin, por ejemplo, a ver, vamos, si hablamos del valor de la pandemia, que llegó a estar en 3.500 pesos, llegó en diciembre a más de 20.000 pesos, ¿sí? Y lo que hizo Bitcoin, para hablar de una criptomoneda,
pensémoslo como un ejemplo de lo que hace blockchain. O sea, es un ejemplo de frente a una emisión monetaria muy fuerte a nivel mundial, frente a una inflación que está en todos los países y que la vamos a sentir, pensamos a fin de este año, a mediados de este año, vamos a empezar a sentir esa inflación internacional que no hubo antes. Frente a toda esta problemática, hay quienes ya miran y dicen, bueno, este asunto se va a poner complicado, entonces tengamos una moneda que no sufre inflación porque no hay una emisión de Bitcoin, hay un número fijo, y demostremos que es posible transaccionar a nivel mundial, más allá de nuestro lugar, de nuestro idioma, de la moneda que tengamos, que podemos generar estas transacciones a través de las criptomonedas. Entonces, lo que nos demuestra la fortaleza o todo lo que ganó Bitcoin en el año 2020 es la posibilidad de que hay un mundo posible más allá de todas las dificultades económicas, pero nuevamente es en la parte monetaria, porque lo que nos demuestra es una moneda sin emisión, una moneda que el precio no lo pone ningún estado, sino que lo ponen las personas que compran y venden directamente, pero sobre todo nos demuestra la posibilidad de hacer transacciones a nivel mundial a través del blockchain. Después podemos hacer otras transacciones que no tienen que ver directamente con la moneda o con Bitcoin. De hecho, hay muchísima tecnología que es lo que vamos a estudiar. Para cerrar esta clase y dejarles algunas consultas, si quieren hacer consultas, el objetivo de la clase es mostrar cuál es el panorama económico actual, qué es lo que está sucediendo en la Argentina, en América Latina, en el mundo, por dónde viene la problemática, cómo se profundizó con la pandemia y qué alternativas tenemos nosotros o tenemos que empezar a considerar para encaminar nuestro futuro profesional y pensar que para diferenciarnos, para encontrar esas oportunidades tenemos que tener, sí, una capacitación diferente, una mirada diferente, un conocimiento diferencial y sobre todo, como dicen siempre, es estar en la cresta de la ola, sí. Antes de que lleguen todos, estar nosotros. ¿Qué es lo que el mundo está demandando? Les vamos a mandar, por Twitter, únanse todos a Twitter, por Twitter yo compartí ya algunos links de interés en diferentes especialidades, pero empecemos a revisar, a ver qué es lo que se está consolidando, qué se está demandando, porque ya acá en la Argentina hay alta demanda para profesionales que conocen sobre blockchain en diferentes actividades económicas. Eso lo vamos a trabajar en el año, pero es importante que lo tengan ustedes presente. Que la situación económica es difícil y es difícil a nivel mundial. Si es difícil a nivel mundial, tengo que empezar a buscar y a mirar alternativas. Todas las carreras, ¿qué carreras? Bueno, vamos a abrir las preguntas, si les parece. Hasta aquí va la clase, el día lunes, no se olviden, los que se quieren retirar ahora, el día lunes tenemos a las 11 de la mañana la clase con Claudio Zukovicki, el gerente de la Bolsa de Buenos Aires, es un analista económico muy reconocido, que seguramente va a hablar de otros temas acerca del panorama económico nacional y mundial. Yo les quería dejar este tema de los indicadores, es parte del programa de Construyamos 2021, hay que estudiarlos porque va a evaluación, sí, vamos a un trabajo práctico con el tema de indicadores económicos, analizar la economía es importante y que ustedes entran en la clase de Claudio Zukovicki ya con este conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de economía, qué significan los principales indicadores económicos, qué me están diciendo, cuál es el panorama mundial y a ver cuáles son las oportunidades. Claudia habló muchísimo, sí, de sectores que tienen oportunidades, sí, a esto tenemos que estar muy atentos. ¿Es obligatoria la investigación en Twitter? Sí, porque es parte de la cursada. Hay que trabajar en Twitter. Así que, a ver, ¿cuál es? Ahí, Marcelo, por favor, si estás, si les puedes anotar el Twitter. Bueno. Entonces, la emisión, a ver, vamos. Se puede generar un... Muy rápido. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Con el blockchain se puede generar el movimiento monetario suficiente como para aumentar los ingresos. No. El blockchain es una tecnología que nos ayuda a transaccionar entre las personas alrededor del mundo para diferentes actividades económicas. Eso es blockchain. Es una tecnología, escuchen la clase, miren la clase que yo hablé de lo que es blockchain y lo que es la descentralización. Blockchain es descentralizar una actividad que para transaccionar, para comercializar, yo no necesite exclusivamente hacerlo a través de un organismo central, que puede ser bancario, puede ser otra institución, si yo quiero movilizar dinero, si yo quiero movilizar
movilizar bienes, que yo tenga la oportunidad de generar transacciones alrededor del mundo con menores costos. Esto es blockchain, pero también existen blockchains privados, es decir, las empresas están invirtiendo en blockchain para sus cadenas de producción. El blockchain es una tecnología que lo que busca es agilizar todas las transacciones y las operaciones con un menor costo. No es para generar ingresos, pero genera ingresos porque realmente lo que hace es reducir el tiempo, hacerlo mucho más sencillo, reducir el costo de las transacciones. También tengan muy en cuenta un tema que no lo hablamos, en que en algún momento lo vamos a hablar. Recuerden que cuando viene la tecnología, cuando hay un cambio tecnológico importante, si no nos acomodamos a ese cambio, si no prestamos atención, también hay empleos que desaparecen. ¿Sí? Esto es inevitable. Eso no quiere decir que que la tecnología reemplaza a las personas y nos quedamos todos sin trabajo. No, es que te tienes que adecuar y tomar las nuevas herramientas y reinventarte de otra forma. Entonces, sí, cuando llega la tecnología, hay puestos de trabajo que desaparecen para crear nuevos puestos de trabajo. Ahora, ustedes como jóvenes profesionales están en el lugar de pensar cuáles son los que se están creando, porque hay otros que se están destruyendo, pero ustedes tienen que estar en los que se están creando. Entonces, blockchain lo que hace es un nuevo sistema para transaccionar, para generar operaciones de diferentes actividades económicas alrededor del mundo, y para generar todas estas plataformas y estas interacciones se requieren personas en todas las especialidades, ¿sí? Eso genera dinero, obviamente, porque lo que hace es movilizar la producción, pero la parte monetaria de criptomonedas ya lo vamos a estudiar, no es lo esencial de blockchain, es lo que digamos que puso en vista, ¿sí? Lo que nos demostró que servía, pero lo vamos a utilizar en otras actividades. Revisen la clase de blockchain. ¿Qué es la minería para hacer criptomonedas? No estamos en clase de criptomonedas, anótate en el curso de criptomonedas y ahí revisamos. ¿Por qué fue la caída del valor de Bitcoin? Sí, en singular, porque fue la caída también, no es la clase de criptomonedas, no la vamos a revisar hoy, ¿sí? Pero nuevamente, la economía es Bitcoin, es una criptomoneda, es parte de una economía que sube y baja, o sea, es parte de cómo funcionan nuestras economías, pero vamos a revisar en otra oportunidad cuáles son los factores y que es importante sí tenerlos en cuenta, a todos los que están interesados en este tema, tenerlos en cuenta porque no es algo tan aleatorio como el común de las personas piensan, que no saben por qué sube o no por qué baja, no, hay factores que hacen que sube o que baje, factores económicos. ¿Cómo utilizarían el blockchain? Bueno, en Twitter yo